¿Qué tal amigos? Nosotros somos el equipo Alcance Comunicaciones. Esta es nuestra primera cápsula Alcance en Casa. Con ustedes está nuestro pastor Rubén Uribe, quien traerá el mensaje de hoy, que esperamos sea de bendición para sus vidas. ¿Qué tal, iglesia? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles en esto que le hemos nombrado Alcance Familiar en Casa. Hemos decidido, ¿verdad?, tomar un tiempo donde a través de las cápsulas cortas podamos llevar el mensaje de Dios a tu vida, a tu familia y a cada uno de los integrantes de los cuales componen tu hogar. Nuestro deseo, ¿verdad?, es llevar el mensaje de Jesús y llevar el mensaje que en estos tiempos donde hay tanta incertidumbre, tanto pensar, tantas dudas, tanto dolor, queremos llevar un mensaje de esperanza de parte de Jesús a tu vida y a tu casa en este tiempo, ¿verdad? Nuestro deseo es ese, y ahora que estamos viviendo cosas tan difíciles, la pandemia que tenemos, todo lo que estamos viviendo en medio de las noticias y todo lo que está sucediendo en el mundo entero, hoy más que nunca necesitamos una palabra de esperanza y de fe que nos ayude a contrarrestar y, por qué no decirlo, a acabar desde nuestro corazón y desde nuestra fe con lo que se está viviendo en el mundo. Es cierto que es difícil, que es lo que estamos viviendo es una incertidumbre, un dolor, una situación caótica, ¿verdad?, en los gobiernos de todo el mundo, pero nosotros los hijos de Dios tenemos la esperanza de que tenemos un Jesús que nos puede ayudar, ¿verdad? Escuchamos ahorita últimamente que las noticias nos dicen, quédense en casa. Esa es la recomendación, quédense en casa. Ha sido la orden de las autoridades en nuestro país, en México, en donde quiera que estemos, que nos guardemos en casa, pero aun cuando suena algo difícil, quedarnos en casa, puede sonar, ¿verdad?, algo benéfico para nosotros el que nos quedemos en casa. Quiero hablarte no de quedarte en casa, sino quedarte en tu hogar. Tu hogar es donde vas a pasar quizá las próximas horas con tu familia, ¿verdad? Estar en casa es el lugar donde puede surgir la mayor esperanza para los tuyos y para los que están cerca de ti. Sé que es difícil porque algunas personas no pueden estar en casa porque toda la vida, todo el tiempo se la pasan fuera. Para algunos va a ser desesperante, para algunos otros va a ser quizá caótico, ¿verdad?, el no poder tener a los hijos bajo control. Los hijos van a querer salir, qué sé yo, van a querer ir al parque. No estamos acostumbrados a estar en casa porque o estamos trabajando o estamos haciendo diversas actividades, pero estar en casa es lo mejor, ¿verdad?, que nos han recomendado las autoridades. Sin embargo, quiero animarte a que juntos como familia busquemos un tiempo para la búsqueda de Dios. Estar en casa sin buscar a Dios es lo mismo, ¿verdad?, que estar afuera, porque lo que nos va a dar tranquilidad, paz y seguridad de lo que estamos viviendo es la búsqueda de Dios. Estar en casa sin hacer nada, sin tener una paz en nuestro corazón, puede ser hasta más preocupante, porque lo que más necesita tu familia, tus hijos, tu esposa, es precisamente la seguridad y la paz de que todo va a estar bien. Tus hijos necesitan un tiempo contigo y una búsqueda de Dios. Este es un tiempo, es un llamado para que tú estés con tus hijos y para que tú aproveches el tiempo del cual nos han dicho que debemos de estar. Algunos aprovechan este tiempo para dormir, ¿verdad?, para descansar, aprovechan este tiempo para hacer cosas que se necesitaban hacer en casa, algunos otros para discutir y otros para pelear. Sin embargo, Efesios capítulo 5, verso 16 dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Tus hijos necesitan tiempo, tu esposa necesita tiempo, y no hay mejor forma de aprovechar que el tiempo, en esta pandemia que estamos viviendo, que tú tomes un tiempo con tu familia para orar. Ese es nuestro deseo. Alcance Familiar en Casa debe de ser la primera iglesia donde tenemos que estar fundado. Las familias hoy se reúnen para todos menos para bendecirse, y lo que más necesitamos es bendecirnos. Hace un momento leí una reflexión y yo quiero compartirla con ustedes acerca de la diferencia entre una casa y un hogar. Decía la autora Joyce Carol lo siguiente: pienso en los tiempos difíciles que estamos viviendo, pero también pienso en los edificios en construcción que brotan como hongos en la ciudad, en los avisos de costosos departamentos
y en la tan rápida propagación de viviendas en todo el mundo. Casas por donde quiera, grandes y pequeñas, costosas y no tan costosas, de grandes lujos y otras con tan solo lo necesario. Todas esas son casas, pero solo Dios sabe cuántas de ellas son hogares en realidad. Crisis de vivienda no significa crisis de hogar. Me pregunto cuánta gente tiene muchas propiedades, casas grandes, pero no tiene ningún hogar. Pienso en muchos otros, acaso, que no tienen una casa propia y sin embargo tienen un hogar, habitan en un hogar. Han hecho del lugar en el que viven un espacio para su alma. Cuando tanta gente vive de mudanza en mudanza, buscando una casa y tratando de cambiarse a cada cosa por verla más grande, más lujosa y más costosa, lo que hacen es porque necesitan una casa, o mejor dicho, porque andan buscando un hogar. Pero la verdad es que el alma necesita más un hogar que una casa. Es más rápido mudarse el cuerpo para que el cuerpo tenga satisfacción, pero es más difícil encontrar un lugar para que el alma se sienta bien. Ella necesita tiempo, necesita silencio, necesita entrar en cada rincón, ser reconocida, ser aceptada, y el alma necesita ser cuidada, el alma necesita saber que se le ama. Cuando el alma no se instala, no se le puede llamar hogar. Por eso queremos hablarte del hogar. Muchas cosas que pasan ahorita están teniendo temor, buscando un lugar de paz, pero solamente en los hogares vamos a encontrar el descanso para nuestras almas. Para construir un hogar hay que dejar a un lado muchas falsas prioridades. Hay que abandonar ostentaciones y frivolidades. Los hogares no se exhiben, se viven y se construyen desde adentro. No es cuestión de quedarse en casa, es cuestión de tener un hogar. Ese es el primer mensaje de estas cápsulas, tener un hogar. Jesús en algún momento dijo: yo voy a preparar morada para ustedes. Y no hay mejor lugar, no hay mejor casa que estén del dueño de la casa y el ambiente de la casa. Tu casa debe de ser un hogar. En este tiempo, tú convierte tu casa en un hogar si no lo has hecho. La mejor manera de preparar el hogar es que los habitantes de ese hogar, ¿verdad?, estén unidos y tengan una comunión entre ellos. Tristemente, lo que veremos ahorita es personas que estarán a menos de una distancia de 3 metros, pero serán perfectamente desconocidos. No tendrán la oportunidad ni de bendecirse, solo esperar a que el tiempo les diga lo que deben de hacer. Pero la situación es así. Tú puedes bendecir, tú tienes el tiempo para hacer que en esta pandemia y en esta crisis tenga un cambio. Bendecir a tu familia, orar con tus hijos, pasar un tiempo con tus hijos, preguntarle a los hijos qué es lo que necesitan. Finalmente esa es nuestra labor. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 5 verso 8 que el que no provee para su casa y mayormente para los de la fe ha negado a Dios. Y nosotros no solamente proveemos cosas económicas, proveemos protección, seguridad, la palabra de Dios misma. La familia y el hogar es el centro de protección de cada individuo. No hay mejor lugar que un hogar para sentirse protegido. Un papá que confía en Dios, una mamá que busca a Dios, ese es el centro. Cada uno de nosotros llegamos a casa y sentimos protección. Sin embargo, eso no se ve actualmente. Pensamos que la protección está en una noticia o está en alguien más. Pero el papá y la mamá, tú que me estás viendo y tú papá que estás escuchando esto, tú eres el principal proveedor de protección a casa. Dios te ha dado ese regalo de ser el protector de la familia. Y no solamente el regalo, la responsabilidad de que tú seas el protector. Una simple palabra, un abrazo, eso motiva y da seguridad. Debemos estar conscientes también de que tenemos nosotros como cristianos los mejores recursos para contrarrestar cualquier crisis. ¿A qué nos referimos? En cada crisis se necesitan recursos, se necesitan salidas, se necesita algo más grande, más allá, para que pueda salir la gente de esa crisis. Algunos son recursos económicos, algunos otros son recursos de fuerza, de capacidades. Pero los hijos de Dios tenemos recursos que van más allá de un simple deseo. Por ejemplo, el recurso de la fe. La fe es un recurso que Dios nos ha dado
para contrarrestar lo que para nosotros podemos llamarle como crisis. La fe es lo que hace que uno piense que tiene esperanza, la fe en Dios, por supuesto. Jesús nos lo dijo así, que la fe es nuestra mejor moneda para hacer que lo imposible sea posible. Actualmente esta pandemia no hay cura. Sin embargo, nuestra fe en Dios sabemos que sí nos puede sanar y puede haber sanidad en medio de lo imposible. Hay demasiados recursos. Es un llamado para nosotros como cristianos de ahora sacar nuestros mejores recursos. La oración, la intercesión, la fe, la cobertura de la sangre de Jesús sobre nuestras vidas y tantas otras cosas que la palabra de Dios dice que debemos de usar. Eso nos protege. No solamente los recursos humanos, los recursos espirituales es lo que nos anclamos, nos aferramos y guardamos como nuestro tesoro. Eso nos va a sostener. Eso es lo que va a hacer que nosotros tengamos a bien el sobrepasar cualquier crisis. Nosotros nos apoyamos en la palabra de Dios y tú te apoyas en la palabra de Dios. Alcance Familiar tiene su base en la palabra de Dios y es lo que queremos decirte en esta primera cápsula. Tú eres una persona que cree en la palabra de Dios y la fe en la palabra de Dios es lo que te va a sacar adelante. No importa lo que escuchemos, es cierto, tenemos que escuchar, pero hay más noticias que traen temor que lo que la palabra de Dios dice que debemos de tener. La palabra de Dios es viva. Por eso en esta primera cápsula de Alcance Familiar en las Casas te animamos, es nuestro deseo como pastores, nuestro deseo que tú creas en lo que dice la palabra, que tú puedas bendecir a tus hijos y a tu esposa, que tomes un tiempo para que ellos se sientan protegidos a través de la cobertura de Dios y que si te vas a reunir y no vas a salir de casa, no sea para quedarte y estar descansando. Te animamos a tener un tiempo hoy en este día, hoy en esta primera cápsula, dejar de hacer lo que estás haciendo, tomar un tiempo y reunir a tu familia para poder bendecirles. La palabra no se equivoca. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade a ella tristeza. Te damos este consejo y como pastor de Alcance Familiar, yo te animo a bendecir hoy en esta cápsula, en este día. Hoy te animo a que juntes a tu familia, a los que tienes ahí, a tu hijo, a tu nuera o a tu mamá si es que vive ahí, a cualquiera que componga tu hogar y que los puedas bendecir. La bendición de Dios trae más protección que una noticia. Nos da mucho gusto haber llegado a tu hogar. Gracias por dejarnos permitir entrar a través de este video, ¿verdad? Y gracias. Y muy pronto nos veremos en Alcance Familiar, ya que ahorita estamos restringidos y ya que ahorita no podemos hacerlo, pero a través de este video te queremos decir, te amamos a ti, ¿verdad? Somos una iglesia que ama a Dios, te amamos a ti y amamos a todo el mundo. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Esta fue nuestra primera cápsula, esperemos haya sido de gran bendición. Acompáñenos por favor a hacer una oración. Señor, te rogamos, Padre, que tú bendigas los hogares de todas las familias de México, Señor. Que tú cubras, Señor, desde el más grande al más pequeño, Padre. Que tú bendigas, Señor, a las madres, a los hijos y a cada joven, Señor, que habiten en esos hogares, Señor. Que este tiempo sea de bendición para comunicarse entre ellos, Señor, para arreglar problemas, Padre, y tú hagas esas familias más unidas, Padre. Te rogamos, Padre, también por los enfermos, por cada persona que presenta algo de enfermedad, Señor, en sus vidas. Te rogamos seas tú quien sea el doctor en ellos, Señor. Tú bendice, cúbrelos, Señor, con tu preciosa sangre, guárdalos y en tus manos los depositamos, Señor. También por los padres, Señor, por esas cabezas, Señor, de cada hogar. Cubre, Señor, su economía, cubre, Señor, su trabajo y bendice sus mesas, Señor. En estos tiempos difíciles, Señor, a lo mejor nuestra fe decae, pero yo te ruego y te pido que tú fortalezcas su fe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, amigos, les recordamos que también tenemos nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram y YouTube. Vamos a estar transmitiendo en vivo nuestras reuniones. Esperamos sea de bendición para sus vidas.